Hola, disfrutones. ¡Hola! ¿Qué tal están yendo esas navidades? Supongo que con muchas comilonas, con la familia, pues bueno, pues como las nuestras, ¿verdad? De beber también mucho. Esperamos que estén siendo muy disfrutonas. Como recordaréis, el domingo pasado os mandamos un vídeo en el que os pedíamos que nos mandarais preguntas porque queríamos hacer nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas. ¡Oh, sorpresa! ¿Nos habéis hecho muchas preguntitas? Muchas gracias, eso es lo primero. Muchas gracias por habernos dedicado un tiempecito para mandarnos las preguntas, para pensar en ellas. Hacer este de preguntas y respuestas justo en Nochevieja mola, porque así podemos hablar un poco de todo el año que hemos vivido y el que viene, que nos podéis hacer preguntas de antes y después, con lo cual el año que viene haremos otro. Y sin más, nos ponemos con ello, ¿no? ¡Empezamos! Nuestro amigo uruguayo Pablo, del canal de viajes Qué Viajecito, que por cierto os recomendamos que entréis y os suscribáis porque es muy chulo, nos hace varias preguntas. ¿Cuál es el destino 2018 que más les ha gustado y por qué? Hombre, me han gustado todos. Quizá me quedaría con Albarracín. Aunque había oído hablar, nunca me pude imaginar que fuera a ser tan bonito. Pues yo me quedaría con Extremadura. Tiene sierras, montañas, naturaleza brutal, pueblecitos estupendos y sobre todo una gente maravillosa. Mira en Mérida lo bien que nos lo pasamos. En Mérida, en Trujillo, en Cáceres. Si es que somos muy fan de Extremadura. La Sierra de Gata. La Sierra de Gata, madre mía, qué maravilla. De todas formas has hecho trampas, porque claro, ha cogido una región tramposo. Pues, Vamos. ¿cuáles serán las novedades del canal en 2019? Novedades como tal, tampoco va a haber muchas, porque en el fondo el espíritu del canal va a seguir siendo el mismo, que seguir viajando por España y sobre todo pues por los sitios más desconocidos. Y luego pues también sabéis que nosotros una vez al año, en verano, hacemos un viaje más largo que vamos al extranjero, como el que estamos compartiendo con vosotros de el sur de Estados Unidos. Y el del año que viene lo estamos ya preparando. Lo que pasa es que no tenemos el destino cerrado. Luego también hay dos regiones de España que todavía no hemos visitado, que es Islas Baleares y La Rioja. O sea que eso también habrá que ir lo antes posible para poder culminar un vídeo al menos en cada una de las comunidades. Y luego seguiremos por un vídeo por provincia, por lo menos. Y luego uno por cada pueblo y... para verlo ya. Pregunta Ingwell, de Madrid. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cada vídeo? Desde que buscamos el lugar, el alojamiento, restaurantes y luego la edición y el montaje del vídeo. Muy buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos las tareas divididas, porque aunque estamos bien avenidos, pues mira, cada uno que se encargue de sus cositas, que si no, luego hay movida. José, por ejemplo, se encarga de todo el tema de la planificación previa, con lo cual contesta esa parte y luego yo le respondo sobre la edición. Suelo tardar en la preproducción pues una tarde. Hay que leer mucho, buscar y analizar las oficinas de turismo, llamarles, investigar qué, por ejemplo, hay de temporada, tanto productos de temporada, rutas que hay. Y luego en la edición del vídeo hay una fase también previa en la que se tarda bastante tiempo, que es de, claro, todo el material que has grabado quedaría para media hora, que no os vamos a cascar en un vídeo. Pues todo eso hay que volverlo a revisar y condensar en una pieza más cortita, con lo que ya sería la edición. Así en neto, si tuviera que hacerlo todo seguido, que obviamente no lo hago porque no tengo para dedicarle como 15 horas a cada vídeo seguidas, que bueno, voy repartiendo a lo largo de la semana y sobre todo en los fines de semana. Para que veáis el curro que tiene esto, ¿eh? Sarna con gusto no pica, Eso como es. se dice. Siguiente pregunta. Miguel de Mérida. Hola Miguel. Nos pregunta, ¿cuál fue vuestro momento más emocionante viajando este año? Yo diría que el más emocionante, incluso negativamente hablando, fue cuando en Estados Unidos, tanto en Carolina del Sur como en Georgia, nos paró la policía por ir más deprisa de lo que se estaba permitido. Saber que te para la policía esta, que ya sabéis que son de gatillo fácil, como dijo Sandra en el vídeo, y al final, mira, fueron mucho más benévolos de lo que pensábamos, nos pusieron 2 warnings. Demasiado majos fueron, porque es que nos pararon 2 días seguidos. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de que fue en 2 estados diferentes y claro, entre ellos pues no comparten información ni nada. Es como en las películas con los psicópatas. Pues nosotros en versión infractor de las velocidades de la carretera. Bueno, fue emocionante porque tú viste tu vida en diapositivas porque yo le iba a matar, claro. Sí. Ángela de Vitoria nos pregunta, de todos los viajes de este año, ¿cuál me recomendaríais sin duda con un presupuesto de no más de 300 euros por pareja?
Asturias, que sigue siendo una región preciosa y muy recomendable y a la vez baratita. Por ejemplo, cuando visitamos el Parque Natural de Redes, es una zona que todavía está bastante desconocida y que los precios están muy comedidos. De hecho, el refugio de Braña Gallones, que se llamaba, no os vamos a decir precios, pero investigar, porque vais a estar en un antiguo hotel de 4 estrellas que era el refugio, en una zona espectacular, en un circo glacial precioso. Te puede salir por menos de 300 euros el fin de semana. Te sale por menos, sin lugar a dudas. Nuestra amiga Josie de Facebook nos pregunta: ¿qué tipo de calzado usáis en vuestros viajes? Pues a mí me ha costado a esto pillarle el tranquillo. Y de hecho, yo era muy de equivocarme. De ponerme, pues yo que sé, suelas que resbalaban y luego iba por rocas y me iba medio matando, bueno. Pero es verdad que se han solucionado muchísimo mis problemas desde mi último cumpleaños, que me regalaron unas zapatillas de trekking que molan un montón porque son muy ligeras, te sirven tanto para visitar por pueblecitos como para ir por naturaleza con alguna ruta de trekking, propiamente dicho, y estoy encantada con ellas. Ni no me acuerdo de qué marcas son. Da igual, no hay que decir marcas. A Josie se lo mandamos en un privado por si te interesa, ¿vale? Yo tengo un truco, corro maratones, entonces prácticamente cada 4 o 5 meses tengo que cambiar de zapatillas de correr, porque ya las he machacado y ya no las puedo utilizar más para correr. Pero siguen estando nuevas. Lo que hago es utilizar esas zapatillas que ya no me valen para correr, para andar y para hacer esos trekkings. Las típicas Nike, Adidas y demás. Vaya, que no quería decir marcas. Sí, es verdad. Andrea GP de Madrid nos pregunta: ¿cuál va a ser vuestro viaje estrella en 2019? Me hace mucha ilusión ir a Úbeda y Baeza. Y además ahí ya contamos con embajadores. Ah, sí, es verdad. Acordaos, por cierto, de lo de los embajadores, que somos muy pesados. A través de una persona que es de allí, que es de Úbeda, se puso en contacto con nosotros vía mail, nos ha dicho vistas, algún hotelito chulo, restaurantes, y de hecho va a estar allí cuando vayamos para hacernos un poco de guía. Eso le viene bien a él y a su pueblo, porque así, oye, podemos hablar de un pueblo tan bonito como Úbeda, y nos viene bien a nosotros porque así nos enseñáis esa Úbeda que no aparece en las guías. Y por ende los disfrutones, que se lo podemos enseñar y luego pueden ir ellos en repetir el viaje. Todos ganamos, win-win. Mónica, de Barcelona, a través de Instagram nos ha preguntado: ¿os lleváis tan bien como parecen los vídeos o tenéis movidas cuando viajáis? Movidas en general, ni viajando ni no viajando, es que no solemos tener, porque es verdad que nos llevamos muy bien. Somos muy diferentes, pero muy complementarios. Ahora, como nos conocemos tanto, pues al final cada uno tiene que respetar pues esos pequeños defectillos que tenemos todos. Yo, por ejemplo, nada más despertarme, a mí sabe José que me tiene que dejar un tiempecito de adaptación. Si no me enfado. Y nuestra amiga disfrutona Silvia de Málaga nos pregunta: ¿cómo podéis viajar tanto? ¿Cómo gestionáis el presupuesto? ¿Os dedicáis a esto profesionalmente? No nos dedicamos a esto profesionalmente en absoluto, tenemos nuestros propios trabajos. Esto lo hacemos como puro hobby, nos gusta viajar y nos gusta transmitirlo. Pero al final esto también se trata de compensar gastos. Luego tampoco nosotros vivimos con grandes lujos, ni somos muy derrochadores. Al final cada uno se gasta el dinero pues en lo que más disfruta y en lo que le hace más feliz. Y luego, respecto a los viajes, pues también buscar el bueno, bonito, barato, ¿no? Las famosas 3 Bs. Y si ves que un viaje pues vas a comer y cenar en 2 restaurantes muy buenos, estrella Michelin, pues ya a lo mejor no tiene sentido dormir además en un hotel de 5 estrellas, pues nos vamos a una pensión. Si de repente lo que vemos que mola de ese viaje es un hotel con encanto, que es un poco más caro, pues donde nos cortamos es en la comida. Entonces es ir equilibrando eso para que no se nos vaya de las manos. María Belén de Mérida, donde tenemos un montón de seguidores y ha sido uno de nuestros vídeos estrella. Que sepáis que llevamos unas 260.000 views de ese vídeo en Facebook, ¿eh? No por nosotros, porque es que Mérida es que es maravillosa. ¿Por qué llamáis Elvis al coche? Por cierto, me encanta, nos encanta que te encante. Es que es difícil que no guste y que no caiga bien, es tan mono. Todo empezó porque parte de la matrícula es 501. Coño, ¿por qué no le llamamos Levis? Pero es verdad que Sandra dijo: ¿cómo le vamos a poner un nombre comercial? ¿Y de esto qué sería? Estábamos creativos y dijimos: oye, pues con las mismas letras del Levis está Elvis. Fue único, fue transgresor en su época, Divertido, con cadera caliente, auténtico.
que sepáis que tenemos amigos que no están nada de acuerdo. Y es más, que dicen que Elvis en realidad es una chica. Cosa que yo a veces me planteo, ¿eh? ¿Nuestro coche? Sí. ¿No te has dado cuenta que tiene como ojitos que parece que tienen pestañitas? Yo tengo pestañitas y soy un chico. Y ahora, nuestro amigo Andoni del cuaderno viajero, que le adoramos. Es uno de nuestros principales seguidores, nosotros también le seguimos a él. En Instagram sube unas fotos muy chulas. Y si es que claro, pues compartimos la pasión por viajar, entonces ¿cómo no nos vamos a querer? ¿Cuánto tiempo tardáis en editar un vídeo? Esto lo hemos respondido antes, como 15 horas. ¿Y cómo surgió la idea de abrir el canal? Tú resumes mejor que yo. Es verdad, es que él se lía mucho. Vale, pues todo empezó precisamente con Elvis. Nos cambiamos de coche, la duda era si comprar pues el típico utilitario que fuera baratito y tal, pero dijimos, ay, es que Elvis es tan mono. Vamos a darnos un caprichito de comprarnos un Beetle descapotable. Pero claro, ¿qué pasa? Que en realidad nosotros no utilizamos el coche en nuestra vida diaria y era una pena tener ese coche para utilizarlo tampoco. Entonces dijimos, pues vamos a viajar más por España, que hasta entonces habíamos ido a muchísimos destinos del extranjero, pero precisamente los sitios más cercanos los teníamos más olvidados. En eso estábamos de acuerdo, hasta que de repente José me vino un día y me dice, ¿y por qué no abrimos un canal de YouTube con nuestros viajes? Claro, yo pensé que había bebido unas cervezas o no sé, porque yo creo que pintamos nosotros de youtuber en la vida. Pero bueno, luego pensándolo, al final era algo tan fácil y tan difícil como compartir lo que más nos gusta pues con todos vosotros, que al final hay muchos que también disfrutáis tanto como nosotros viajando. Entonces todas esas recomendaciones, en vez de quedárnoslas nosotros o dárselas solamente a nuestros amigos más cercanos, los típicos mails con recomendaciones, el boca a boca, amplificarlo un poquito más y que pudiera llegar a más gente. Tuvimos que hacer un curso de producción y edición de vídeo digital porque no teníamos ni idea. Con deciros que la cámara reflex la utilizábamos en automático porque no sabíamos nada de eso del ISO y de la obturación y tal. Hicimos un curso muy chulo con Abel, eso sí, que os dejamos luego en la caja de descripción sus datos por si os interesa, porque fue un profesor estupendo, ¿verdad? Y luego ya pues es ir aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y precisamente hablando de cositas técnicas, Marcos de Logroño nos pregunta ¿qué tipo de cámaras utilizáis para grabar los vídeos? Pues ahí soy yo un poco más el encargado. Sandra es la estrellita que está siempre enfrente de la cámara y yo soy el que estoy detrás, aunque a veces salgo y cada vez más y cada vez lo hago mejor. Sí. Por cierto, que eso me lo tenía que decir yo a mí mismo. Yo también te lo digo. Ya, pero que sepáis que tenemos también un grupo de amigos que van a montar una plataforma en contra de que yo salga en los vídeos porque dicen que soy un seta y un soso y aquí la estrellita es ella. Entonces no estoy de acuerdo. Yo creo que no. Chicos, mensajes de apoyo, comentarios de apoyo aquí para esta pobre criaturita. Que me quieren sacar de cámara, no lo conseguiréis. Empezamos grabando con la que tenemos ahora mismo ahí enfrente nuestro, que es una Canon 600, pero luego vimos que pesaba mucho y que el modo así más de vlogging que se hace en YouTube es más bien pues de cámara en mano y empezamos a trabajar con nuestros móviles. Ahí nos compramos un estabilizador Zhiyun de estos chulos. Eso sí que es útil. Un invento de estos que además puedes ir andando y estabiliza muy bien la imagen y no se mueve. Y luego también utilizamos una GoPro, pero solo para momentos así de acción, por ejemplo cuando buceamos, para ponerla en el coche, para escenas de naturaleza. El secreto del éxito no está en la técnica ni el material que usas, sino que el contenido que des sea bueno. Si tú cuentas cosas chulas, si os entretenemos, si os hacemos reír y os hacemos que mováis el culo y que viajéis, pues eso es lo mejor, independientemente de con qué cámara se haya hecho. Y llegamos a la última pregunta, esta es de Javi P. ¿Cuál os ha parecido el mejor destino para viajar con mascota? Esto es una pregunta muy interesante, porque muchos de vosotros tenéis amigos peludos y lo ideal es compartir los viajes con ellos. El que más recomendamos es el Valle del Baztán. Si visteis el vídeo, fuimos con unos amigos que tienen un labrador negro, se llama Rocco. Fue un viaje muy disfrutón para él, porque es que le puedes meter en casi todos los sitios, luego hay tantas rutas de senderismo chulas que el perro disfrutó muchísimo, ¿verdad? En general, todos los destinos que incluyan naturaleza, pues para los perros pues van a estar encantados y se lo van a pasar fenomenal. A nosotros nos gustaría hacer algún vídeo enfocado al tema del pet friendly, porque hoy en día está muy de moda, es necesario y a nosotros nos gustan mucho los perretes. Bueno, disfrutones, pues estas han sido todas las preguntas que nos habéis hecho para este vídeo, que luego sabéis que podéis contactar con nosotros
por mail, por nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, por los comentarios, o sea que bueno, tampoco dejéis para una vez al año las preguntas que nos queráis hacer. La semana que viene volvemos a subir un vídeo de los nuestros convencionales, que ya os avisamos que es un vídeo súper disfrutón y de los que os podéis hacer cualquier fin de semana en una escapadita de esta rápida. Si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, por supuesto, que lo compartáis con vuestros amigos y lo más importante de todo en estas fechas, que tengáis una muy feliz entrada de año de 2019 y un año estupendo. Lo dicho, os esperamos la semana que viene en una nueva escapada de Viajando a nuestro aire. ¡Adiós! ¡Os queremos! ¡Feliz año! ¡Feliz año!